Bien, hermanos. Eh, como les he estado diciendo y espero yo que hasta este punto ya subí las clases anteriores y otra vez lo vuelvo a repetir. El punto es que la teología nos va a llevar a cómo es la realidad, ¿ok? Es decir, el ser humano, él ha creado su propia realidad y ahorita vamos a ver algunos casos de eso, pero nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y la manera en que podemos hacer esto, hermanos, es a través de las escrituras. ¿Okay? La teología anteriormente, como lo hemos visto en la historia de la iglesia, cuando uno entraba a la universidad, la teología era una materia obligatoria, o sea, era una materia y que iba siendo acompañada por otras. Hoy, pues obviamente la teología ha sido eh, hecha a un lado y ahora pues tenemos muchas otras materias pero que están haciendo que el hombre vea una realidad distinta a la que Dios ha marcado en las escrituras. Ese es el propósito, hermano. O sea, que veamos cómo es el matrimonio según las escrituras, que veamos cómo son la educación de los hijos según las escrituras, que veamos cómo es ser padre de familia o madre de familia según las escrituras, cómo es muchas cosas que hoy llevamos a cabo cómo es según las escrituras y para eso nos vamos a basar en la teología, ¿ok? Bien, voy a ir avanzando porque quiero abarcar otras cosas en esta noche. Lo que nos quedamos en cómo se relaciona la teología sistemática con la mente, ¿ok? Entonces, la verdadera batalla espiritual la tenemos en la mente y si no estamos constantemente renovando, estamos constantemente escudriñando, estamos constantemente, por decirlo así, hermanos, quitándonos esas telarañas que, pues obviamente están en nuestra cabeza, ¿no? O sea, que aprendimos de nuestros padres, que aprendimos de la televisión, que adoptamos cierta filosofía en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, ¿verdad? De cómo vivir, de cómo vestir, de cómo ver ciertas situaciones. Necesitamos que la palabra, pues obviamente nos guíe y nos enseñe la verdadera realidad de las cosas, ¿ok? Entonces, vimos la semana pasada, hasta aquí, la mente redimida, que habíamos dicho que la mente redimida es el resultado de cuando nacemos de nuevo, ¿ok? O sea, cuando nacemos de nuevo, hermanos, una de las evidencias de que hay, de que hemos nacido de nuevo, es que tu pecado ya lo ves horripilante. O sea, a mí me ha tocado ver a personas que como que se glorían de lo que hicieron, ¿no? O sea, como que lo ven como un gran logro que hicieron, un gran logro que lograron obtener y como que lo presumen, ¿no? Como un gran premio. Y no, hermanos, una mente redimida es una mente que ha entendido que la manera en cómo vivía no era una manera que no agradaba a Dios, ¿ok? Y que pues, lo estaba llevando al infierno. Pasamos a la segunda, una mente renovada. Una mente renovada. Esto tiene que ver cuando una persona entra en una relación personal con Jesucristo y se convierte en una nueva creación que canta un cántico nuevo. La mente adquiere una nueva forma de pensar y la capacidad de dejar las antiguas y pecaminosas formas de pensar. ¿Okay? O sea, como les decía, ahora la renovación viene cuando ya no vemos las cosas como antes las veíamos. Ya no queremos andar como antes andábamos. Esa es una mente renovada. Ustedes pueden ver, ahora muchos dicen, es que cómo es que la gente sigue los ídolos, sigue estas cosas, ¿por qué no se dan cuenta de su error? La verdad, pues es que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque les falta renovar su mente. Nosotros estamos renovando la mente, pero hermanos, cuando dejamos de renovar la mente, no distinguimos la verdad del error y empezamos a caer en errores, pues muy puntuales que deberíamos discernir, ¿ok? Bien, habíamos dicho aquí varios pasajes, como la mente de Cristo. ¿Qué cosa es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la palabra de Dios.
Hermanos, pensar de forma cristiana es hacerlo en términos de revelación. Para el secularismo, Dios y la teología son los juguetes de la mente, pero para el cristianismo, Dios es real y la teología cristiana describe su verdad revelada a nosotros. Para la mente secular, hermanos, la religión es básicamente una cuestión de teoría, pero para la mente cristiana, el cristianismo es una cuestión de actos y hechos. Actos y hechos que son la base de nuestra fe y están recogidos en la Biblia. ¿Ok? Bien, hermanos, pasamos a la siguiente, que es donde nos quedamos, la mente iluminada. La mente iluminada. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia, no vamos a entrar en ese punto, hermanos, pero ya ustedes lo saben, o si no lo saben, pues hay que leerlo, la parte de lo que es la inerrancia de las escrituras. O sea, estamos concretos de que las escrituras es la palabra de Dios sin error, y tenemos varias cosas de las escrituras, por decir, el canon bíblico, la suficiencia de las escrituras, tenemos también lo que es la economía de las escrituras. ¿Qué quiere decir la economía? Significa que Dios guardó su palabra. ¿Okay? Guardó su palabra a través del tiempo para que no se le añadiera o no se le quitara. ¿Okay? Entonces, esa es una parte importante que nosotros debemos de señalar y debemos nosotros de guardar. Entonces, en esta parte de la mente iluminada, al tener, hermanos, al tener eso viene en claro, que la palabra de Dios es suficiente y que la palabra de Dios es la revelación de Dios, nosotros ahora tenemos una mente que entiende las cosas de Dios. ¿Ok? Por eso dice ahí 2 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean, o sea, para el hombre la palabra de Dios no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Utiliza versos por otros, trata de traer un tema a la mesa y trae un versículo fuera del contexto. Eso significa que él no entiende la palabra. O sea, la puede leer, pero no la entiende. Su mente no es iluminada. Hermanos, ya no recibimos revelación, recibimos iluminación. Es decir, recibimos el entendimiento de lo que dice el texto. Lo cual también hablamos, dice ahí, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hermanos, la diferencia entre predicación y oratoria es esa. ¿Ok? O sea, muchos han dicho, bueno, es que si fulano da clases a niños, puede dar clases en la iglesia infantil. La respuesta es no, no. ¿Por qué no? Porque en la escuela secular enseñamos cosas seculares, pero en la iglesia infantil enseñamos cosas espirituales. El hecho de que él tenga pedagogía no quiere decir que sea un buen maestro de las escrituras, porque para enseñar las escrituras se requiere iluminación. Iluminación. Dice ahí, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, tenemos que traducir la Biblia no a base de experiencias, no a base de lo que diga fulano pensador, sultano escritor de libros, no, hermanos, sino que tenemos que estudiar y entender las escrituras a base de la misma escritura, y para eso requerimos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ilumina la mente de los creyentes para que puedan comprender, aceptar y obedecer las verdades reveladas en las Escrituras. ¿Ok? O sea, cuando nuestra mente es iluminada, el Espíritu Santo trae una convicción de que eso es verdad. ¿Ok? El Espíritu Santo trae una convicción de que eso es verdad. Y por lo tanto, hermanos, cuando predicamos lo predicamos con fervor y lo predicamos con seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha iluminado nuestra mente y trae esa seguridad de que lo que hablamos y de lo que dice allí es la verdad. Es la verdad, hermanos, ¿ok? Eh, entonces,
Seguimos ahí, ahora vamos con la mente de Cristo, la mente como la de Cristo, ¿ok? En lo espiritual, el cristiano será ese hijo obediente, esa oveja sana del rebaño de Cristo. Rechazar la mente de Dios en las escrituras y adorar en el altar del pensamiento independiente propio es descarada idolatría, ¿no? Y muchos han caído allí. ¿En qué han caído, hermanos? Pues en que ellos mismos se han creado un Dios, ¿no? Les ha tocado gente que han estado en la iglesia y ahora ya no está. Ellos tienen su rollo, ellos tienen su movimiento, ellos tienen su manera de pensar respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto a muchas cosas, ¿ok? Entonces, cuando alguien se pone en esa postura de pensar independientemente de las escrituras, él mismo se está haciendo un Dios, ¿ok? Él mismo es su Dios en su manera de pensar. La mayor intimidad del creyente con el Señor se produce cuando los pensamientos prevalecen de Dios y la conducta de la persona toma modelo como Cristo, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo de Pedro. Ven lo que dice ahí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dice, vean lo que dice Cristo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vean, o sea, muchos dirían, no, pues Pedro respondió de una manera amorosa, ¿verdad? Una manera amorosa, una manera muy humana, ¿verdad? Muy humana, porque él tuvo tristeza por su maestro, que estaba diciendo que lo iban a matar, que iba a ser un mártir, y él lo iba a extrañar y muchas cosas. Y vean, hermanos, ese es el foco de muchas cosas que se ven hoy en día en muchas cintas cinematográficas, ¿no? O sea que, por decir, está un tsunami, ¿no? Y entonces ese tsunami va a arrasar con toda la ciudad. Y entonces el punto la estrategia de la película es cómo salvar a todos los hombres porque todos los hombres son buenos. O sea, esa es la premisa. Todos los hombres son buenos, por lo tanto, todos los hombres merecen ser salvados. ¿Ok? Entonces, eso es mirar las cosas en la de los hombres, en la de los hombres, hermanos. ¿Por qué? Porque para empezar, no hay bueno ni a uno. Segundo, muchas de las cosas en las cuales el hombre se pone en riesgo es porque él así lo ha decidido. El hombre cuando peca se pone en riesgo de morir, siempre. Entonces, seguimos allí, versículo número 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí, obviamente, según el contexto, negarse a sí mismo significa negarse a seguir pensando como el mundo piensa. O sea, parte de seguir a Dios, hermanos, es pensar como Dios piensa. Si no hacemos eso, hermanos, la verdad, seguir a Cristo va a ser muy difícil, muy, muy difícil. ¿Saben por qué? Porque muchas de las cosas que Dios nos pide van a chocar con nuestro pensamiento. ¿Por qué creen que muchos se enojan con la iglesia? Se enojan con los pastores, se enojan con ciertos cristianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos traen un rollo de pensamiento de cómo debería ser la iglesia, de cómo deberían ser los pastores, de cómo deberían ser mis compañeros de trabajo, de cómo deberían ser el que me invitó a la iglesia, ¿no? Entonces, traen ese pensamiento, no se quieren negar a eso, o sea, se les ha dicho, mira, ese pensamiento que traes no es de Dios, no es bueno, no corresponde a las escrituras. Ellos no quieren negarse, no quieren negarse, sino que ellos siguen con ese pensamiento. Llega un momento en que chocan. O sea, que no encaja lo que ellos piensan con lo que es la realidad. ¿Ok? Con lo que es la realidad.
O sea, un hombre no puede ser tu pastor es Dios. El pastor no está para resolver tus problemas, el pastor está para aconsejarte en algunas cosas con la palabra, pero al final la decisión la tomas tú. ¿Okay? Al final la decisión la tomas tú. Entonces, mucha gente tiene el pensamiento de que el pensamiento debe ser como un papá, el pastor debe ser como un papá, ¿no? Un papá donde yo le llamo a cualquier hora, yo le pido cualquier cosa, y entonces él tiene que actuar a mi favor porque si no, él es malo. No, no, hermanos. No, pues eso, si el pastor va a hacer eso, entonces ¿para qué quieres a Dios? Pues mejor dedícate a que el hombre te dé todo lo que tú necesites y Dios, pues bueno, ya va a ser alguien que es una muletilla. Hermanos, muchos tropiezan en esa parte, muchos tropiezan, muchos piensan que, por decir, que la iglesia debe ayudar, que la iglesia está para despilfarrar las ofrendas hacia los pobres y hacia las viudas y hacia los huérfanos. Y la Biblia sí se enfoca en ese tipo de personas. Sí, hermanos, o sea, sí, la Biblia dice en Santiago que la verdadera religión es ayudar a los pobres y a las viudas y a los huérfanos, sí. O sea, parte de nuestra atención debe ir enfocada a esas personas que pues, no tienen. Imagínense un huérfano de 5 años, 6 años, ¿no? Pobrecillo, o sea, no tiene con qué valerse. Pero hermanos, esa no es la prioridad de la iglesia. Y muchos chocan con eso. O sea, muchos chocan con eso y muchos no se quieren negar a ese pensamiento que ellos tienen. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Prefieren irse, prefieren abandonar y se van echando pestes. ¿Por qué? Porque su pensamiento no encaja con lo que es la verdad. Dice ahí versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No es que Pedro estuviese posesionado, hermanos, ¿ok? No, sino más bien Satanás le presentó un pensamiento que él abrazó, que era terrenal, de autocompasión, de tratar de con su falsa bondad estorbar el plan de Dios. Hermanos, o sea, a veces nuestras buenas intenciones estorban el plan de Dios. Por eso necesitamos iluminación y necesitamos que la mente sea como la de Cristo. Seguimos, la mente probada. La mente cristiana, hermanos, debe ser un repositorio de la verdad revelada. No debería temblar, flaquear, transigir ni inclinarse frente a las ideas opuestas ni los argumentos aparentes superiores. La verdad no se origina en los seres humanos, sino en Dios. Por lo tanto, hermanos, los cristianos deberían ser los héroes de la verdad en un mundo lleno de mentiras. ¿Okay? O sea, nosotros tendríamos deberíamos tener la capacidad inequívoca de distinguir cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, dice ahí 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está en encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean lo que dice el versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, ¿cómo el diablo ciega el entendimiento? A través de ideas, filosofías, falsas creencias y de falsas realidades sobre Dios y la iglesia. O sea, hoy en día veamos cómo el hombre tiene una idea errónea de lo que es la iglesia, una idea errónea de lo que es ser un cristiano, una idea errónea de lo que es ser la iglesia. O sea, no tienen una idea concreta, buena de lo que es Dios. Entonces, en ese andar en una mentira, hermanos, tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, no entienden muchas cosas.
y entonces llegan a conclusiones pues puramente humanas. Sigue diciendo el 2 Corintios 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice ahí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva, hermanos, permitió que Satanás pensara un poco por ella. A continuación, tuvo su propia reflexión, independientemente de Dios. O sea, ya para Eva, lo que Dios había dicho no era suficiente. Ella tenía una conclusión más elevada gracias a lo que Satanás le había dicho. Cuando sus conclusiones resultaron ser distintas a las de él, escogió actuar basándose en sus propias opiniones y no en los mandamientos de Dios, y eso provocó que pecara. Hermanos, muchas veces queremos pensar más allá de lo que está escrito, y también eso es un error. O sea, no vayamos más allá de lo que Dios ha escrito. Hay muchas cosas que hoy se dicen que no están en las escrituras. No, pero están en fulano libro que es muy antiguo, o de un pensador que tal, fulana cosa, o de un satanista, ¿no? O sea, hermanos, eso también hay que tenerlo muy bien en claro. O sea, muchos hoy basan su teología en experiencias de satanistas porque se casaron con el diablo y que tuvieron hijos del diablo y porque mandaron demonios a una casa y la casa estaba protegida por querubines y toda la cosa. Hermanos, ¿dónde dice eso la Biblia? Como dice Isaías, ¿no? Isaías capítulo número 8, eh, a la ley y al testimonio, y si no, no les ha amanecido. Hermanos, no vayamos más allá de lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que hay mucha gente que ha tenido muchas experiencias y lo sube a YouTube y lo sube a TikTok y parece que son reales, hermanos, pero tengamos cuidado. Si la escritura no habla de muchas de esas cosas, debemos guardarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque en muchas de esas cosas del diablo hay engaño, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra quién? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, el conocimiento de Dios tiene que llevarnos a derribar fortalezas, es decir, pensamientos que van en contra de la verdad, hermanos. Lamentablemente hoy pensamos que la verdad es lo que me haga sentir bien. No, hermanos, la verdad es lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, hermanos, debemos siempre ejercer todo nuestra decisión o todo lo que escuchamos usando la lente del filtrado de la cosmovisión de teología cristiana. ¿Qué, hermanos? O sea, hay muchas cosas que hoy se están levantando que no son la verdad, que no son la verdad, ¿ok? Que mucha gente saca argumentos que nada más para justificarse, pero se basan en sentimentalismos y en opiniones personales, pero no son la verdad. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado de todo ese tipo de personas que simplemente han rebajado el cristianismo a un puro sentimentalismo carnal. Que vamos a al último punto, la mente provechosa.
creo que es el penúltimo. En primer lugar, el creyente desarrollará un gran amor por las escrituras y un tremendo deleite en ellas. En segundo lugar, hermanos, el creyente en Cristo tendrá el firme deseo de conocer la palabra de Dios. Y luego, conocer a Dios llevará al cristiano a obedecerle. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a que esto sea real, hermanos, es que debemos meditar las escrituras. Es decir, no solamente es leer, tenemos que pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto es meditar. ¿Qué es meditar, hermanos? Significa repetir, repetir y repetir. Muchos creen que siempre se predica lo mismo. Sin embargo, esto es algo que Dios nos dice que debemos aprender y es meditar. ¿Se acuerdan cuál es el mandato que Dios le dio a los padres? Y la repetirás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la repetirás. O sea, hermanos, eh, Dios nos está diciendo que la manera en que entendemos y la manera en que podemos de verdad que la palabra penetre en nuestros corazones es la repetición. Repetir, 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 repetir. ¿Eh? Y hoy en día pues tenemos muchas herramientas para esto. Muchas herramientas para esto, ¿verdad? Muchas herramientas para volver a escuchar un sermón, muchas herramientas para volver a escuchar un cierto capítulo de la Biblia, muchas herramientas para volver a escuchar un audiolibro, ¿verdad? Que nos edifique. O sea, tenemos muchas herramientas para repetir, repetir, repetir. Entonces, eso es una mente que aprovecha lo que Dios le ha dado, ¿ok? Que Dios le ha dado cosas que él debe de entender y a veces no las entendemos a la primera, hermanos. Necesitamos estar en una repetición constante de las cosas de Dios. Seguimos, la mente equilibrada. ¿Qué cosa es una mente equilibrada? Bueno, recuerden que nosotros tenemos dos clases de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Y debemos tener un equilibrio de ambas. Por eso dice ahí Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo en lo cual hay disolución, ¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vean lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí con cordura. O sea, cordura significa equilibrio. Equilibrio, hermanos. Irnos a los extremos es malo. Por decir, irse a la pura revelación, pues vamos a caer en alguna falsa cosa que creemos, ¿no? O sea, la revelación especial está allí en la palabra de Dios, pero no podemos guiarnos simplemente por eso. O sea, que tratar de que Dios siempre me hable por señales y Dios siempre me hable por sueños y Dios me hable, o sea, vamos a caer en muchos errores, ni tampoco vamos a irnos a los sentidos, como ya lo explicamos, o sea, la revelación general de la creación y la experiencia y lo que vemos diariamente con las personas debajo del sol. No, tenemos que tener un equilibrio, hermanos, un equilibrio. Por eso dice la palabra en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Pues porque ya todo se ha escrito y segundo, porque lo mismo que vivió una persona de hace 2000 años o hace 1000 años es lo que estamos viviendo nosotros, pero tal vez en diferente sentido. Pero en realidad estamos viviendo lo mismo, estamos luchando contra lo mismo, hermanos. ¿Ok? Entonces, el creyente debe adueñarse del conocimiento desde la revelación especial, pero también desde la revelación general. O sea, hay cosas, hermanos, que debemos utilizar la lógica. La lógica, o sea, Dios es lógico. Dios es lógico. O sea, si Dios pide esto, es por esto. Primero necesitamos pasar por acá. O sea, lo lógico es que primero sea niño y después adolescente. O sea, lo ilógico sería ser adolescente y después niño. Eso no es lógico. Entonces, lo mismo, Dios a muchos los ve como niños espirituales y necesitamos
caminar en esa lógica. Hermanos, entonces la mente equilibrada tiene esas cosas. O sea que nosotros necesitamos ser muy equilibrados en las cosas que vamos a hacer con respecto a Dios y respecto a la teología. O sea, nuestra teología debe de ser equilibrada, hermanos. ¿Okay? O sea, no todos son milagros. ¿Okay? No todos son milagros. Dios puede hacer un milagro, sí. Sí, Dios puede hacer muchos milagros. Dios puede hacer muchos milagros, Dios puede hacer muchas cosas, pero también necesitamos saber que Dios es alguien que eh, utiliza la lógica y que Dios nos va a ir guiando poco a poco. Ok, hermanos, vamos a pasar a otro punto importante, la antropología. ¿Okay? La antropología, es decir, cómo está creado el hombre según Dios. Eso es importante. ¿Ok? Porque ese pensamiento de que todo el hombre es bueno, ese es un pensamiento humanista. Eso no es cierto. ¿Okay? ¿Qué dice Dios del ser humano? ¿Qué dice Dios del ser humano? Bueno, ahí puse un versículo de Génesis. Hermanos, los dos libros más atacados de la Biblia son Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué será? Pues porque obviamente cuando el hombre no acepta que Dios lo creó, no acepta el juicio final. ¿Eh? Cuando el hombre no acepta cómo que Dios lo creó, no acepta el juicio final. Entonces dice ahí, en el principio Dios creó el cielo y los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La doctrina de la creación y de la creación del hombre es el tema central que separa al cristianismo y a otras religiones y otras formas de secularismo y ateísmo, hermanos. O sea, cuando vamos a otras religiones y el cómo empezó todo, pues muchos te van a decir, ¿no? Que el Big Bang, que por decir la parte del panteón griego, que fue con ciertos dioses y que tuvieron hijos y que tuvo un accidente y todo ese tipo de cosas. La evolución, otros piensan que es algo que ocurrió por accidente, y pues aquí estamos, ¿no? Los proponentes del secularismo y el ateísmo han apuntado sus armas hacia la doctrina judeocristiana de la creación, porque si logran derribar el concepto de creación divina, la visión del mundo cristiano colapsaría. Hermanos, por eso es atacado mucho de que el ser humano Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque si así fuese, entonces ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se le salió de control, no? Que el hombre pecara y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es antropología? Bueno, viene de la palabra antropos, que significa hombre, y logos, que significa tratado, estudio, logía. La antropología bíblica, hermanos, se refiere a la doctrina cristiana acerca de la humanidad. Entonces, es entender al ser humano, hermanos, es entender al ser humano o al hombre según como Dios nos ha revelado. Eso es muy importante. La antropología bíblica se va a encargar de decirnos cómo es el ser humano según Dios nos ha revelado. Y esto es muy importante, hermanos, porque por eso muchas veces el evangelio no es el evangelio. O sea, ¿quién tú piensas que no necesita el evangelio? ¿Los niños? ¿De qué edad a qué edad? Porque pues para ti tu hijo de 25 años es tu niño y no significa por eso que no requiera el evangelio. O sea, ¿ven cómo a veces nuestra cosmovisión no está de acuerdo con lo que Dios dice? O sea, necesitamos tener una cosmovisión correcta y cómo Dios nos ha hecho. O sea, entender que el hombre se comporta de tal manera porque Dios ha revelado que el hombre es pecador. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día muchos no ven cómo Dios los ve, sino se ven como varias ciencias les han dicho, como por ejemplo, por decir la antropología. Aquí menciono la antropología, pero
no la antropología bíblica, sino la antropología secular, la cual estudia en este caso cómo el hombre surgió, las comunidades, la edad de bronce, la edad de cobre, la edad de piedra, o sea, eso es lo que estudia la antropología. También vemos ahí la sociología, que estudia las sociedades, ¿no? Cómo el hombre se siempre el hombre vive en sociedad, vive el hombre en comunidades, se asientan en ciertos valles, cerca de los ríos, cerca de ciertas vegetaciones. Así es lo que va estudiando la sociología y el por qué se comportan de tal manera. La psicología que estudia la mente del ser humano, ¿ok? El por qué el hombre piensa de esta manera, por qué tiene ciertas rupturas, por qué tiene ciertos traumas, ciertos miedos, todo ese tipo de cosas. La filosofía, ¿ok? Cosas como quién soy, de dónde vengo, por qué estamos aquí, ¿cómo se llama? ¿Por qué no tuve papá? ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué fui hijo único? ¿Por qué no tuve abuelos? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací en este lugar? O sea, cosas así de la filosofía que se ponen a razonar. Y la economía. La economía tiene que ver, hermanos, con la parte en la que el hombre es estudiado de acuerdo a sus recursos. O sea, ¿por qué el hombre siempre busca una mejor casa, un mejor auto, busca una mejor colonia, que tenga buenas calles, buena seguridad? Todo ese tipo de cosas es la economía. ¿Okay? Entonces, en la modernidad, todas estas ciencias se han divorciado de la teología. Todas estas ciencias. O sea, ellos ya ven las cosas de acuerdo eh, a el ser humano. ¿Okay? Todas las cosas de acuerdo al ser humano. Y ahora se trata de dar una explicación del hombre desde una perspectiva humanista. Humanista, ¿ok? O sea, dense cuenta que todas las cosas que hoy la sociedad quiere implementar es de acuerdo a un pensamiento humanista. O sea, no toman en cuenta a Dios. Por eso decimos que algunas cosas que ellos deciden son absurdas. ¿Por qué, hermanos? Decimos que son absurdas porque se basan en simplemente sentimientos humanos y no se basan en la verdad. No se basan en la verdad. Por eso, hermanos, cada cosa que se decide fuera de Dios es absurdo. Es absurdo. ¿Ok? Bien. Entonces, del teocentrismo al humanismo. En la Edad Media, hermanos, durante toda la Edad Media, todo se veía a través de la teología. Todo. Las cosas que se veían como la enfermedad, como sequía, como la muerte, todo decían que era voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que, pues obviamente, en este caso, lo que dominaba mucho, que era el catolicismo, pues abusó de estas cosas. Ahí les puse el dibujo de Da Vinci, el cómo él va diciendo cómo el hombre va cambiando, y sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, el hombre fue sustituyendo la teología por el razonamiento, ¿no? Entonces ya vemos que no, es que el diluvio vino por tal cosa, ¿no? Entonces, por si yo estaba yo viendo en la semana, hermanos, a unos hombres que estaban hablando sobre el arca de Noé, que ya saben, ahí en el Ararat, y que cuando estuvo la película esta de Noé, ¿se acuerdan? Allí por el 2010, esta película de Russell Crowe, que pues ni la vean, hermanos, es una basura, pero bueno, como no tenían mucha publicidad, lo que ellos trataron de hacer era que, pues tratar de hacer un viaje a aquellos que pues fueran a la premier de la película, porque pues, no estaba teniendo mucho auge. Y pues les dijo, ¿a dónde vamos a ir? No, pues a la Ararat, donde supuestamente dice la Biblia que ahí encalló, ¿no? Ahí quedó el arca. Entonces, ese lugar de la Ararat, de hermanos, es un lugar de mucho conflicto, porque es una frontera, es una frontera, ¿ok? Entonces, al decir que es una frontera, pues obviamente es un lugar pues de difícil acceso, ¿ok? Bueno, entonces, ellos estaban argumentando que el diluvio no es algo que es de los judíos, sino de mucha gente allá atrás.
hermanos, o sea, de muchas culturas anteriores. Entonces, ellos, entonces, vean cómo sale su razonamiento. Entonces, yo lo que creo es que lo que pasa es que los judíos tomaron de esas culturas el diluvio universal y ellos hicieron su propia versión. Eso es lo que ellos creen, ¿ok? Porque otras culturas, pues, miren, hermanos, hasta los aztecas hablan del diluvio. Hermanos, si tú te vas al Gran Cañón y estudias geología, las capas, en la Tierra hay capas de tierra y de piedra, ¿ok? Hasta en ingeniería en civil te lo van a enseñar. Eh, eh, Tú debes llegar a cierto límite de cuando vas a rascar, ¿no? O sea, no puedes, sí se puede levantar una casa sin cimentación. El problema va a ser cuando quieras levantar más pisos o lo que va a pasar con una casa que no tiene cimentación es que tú vas a ver que las paredes empiezan a cuartear. ¿Por qué? Pues porque no tienen buena cimentación. Entonces, tú vas a tener que rascar las zapatas o vas a tener que rascar el cimiento hasta cierto grado de tierra que sea muy dura. ¿Ok? O sea, te das cuenta, o sea, hay diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de piedra, diferentes tipos de, 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 de suelo. ¿Ok? Entonces, si tú te vas al Gran Cañón, hermanos, lo interesante es que hay una capa en el Gran Cañón que solamente es roca que se puede encontrar en el océano. ¿Cómo llegó eso allí? Y ya sabes, empiezan a surgir teorías. ¿Qué es una teoría, hermanos? Algo que no, que no, que no está comprobado, ¿ok? Que no está comprobado, que no está de alguna manera repetitivo, porque algo científico es que se tiene que repetir. Y el diluvio pues ya nada más ocurrió una vez. Entonces, hermanos, a medida que va pasando el tiempo, el hombre sustituye la teología por el razonamiento y de ahí llegamos al renacimiento. Ahí en el renacimiento, la razón humana es la máxima autoridad. Entonces, el ser humano dictamina lo que es a base de cómo lo entiende. Entonces surge la evolución, surge la selección natural, surge el explicar las cosas, ¿no? El explicar las cosas, ¿no? De que vemos a esa gente en las teorías o vemos a esa gente en ciertas películas, ¿no? De que no, es que yo oré a Dios y llovió. Entonces él dice, no es cierto, o sea, es que hubo una acumulación de frío y de calor en el cielo y eso produjo precipitación y toda la cosa, ¿no? Entonces ellos tratan de utilizar más la razón. ¿Cuál va a ser el problema de la razón? Que tiene un límite. Hay cosas que la razón no va a poder explicar. Por decir, una de las cosas que la razón no puede explicar. ¿Por qué a los hombres malos le va mejor que a los que hacen buenas cosas? ¿Tú mismo te has preguntado eso? ¿Por qué yo, si conozco a Dios, no me va tan bien y aquel que no conoce a Dios, pues parece que todo le sale, ¿no? Parece que todo le sale. ¿Eso cómo lo explica la razón? O sea, está fuera de la razón porque la razón pone en claro que al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal. Esa es la razón, ¿no? ¿Y por qué sucede al revés? Bueno, tenemos que entender otras cosas a base de lo que Dios dice. Seguimos allí. Eh, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que en ella está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los secretos de los cielos te adoran. Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Además de las afirmaciones a manos rotundas de que Dios creó el universo, la Biblia también hace declaraciones definitivas en relación a la naturaleza de la creación para ilustrar cómo debía celebrarse el cuarto mandamiento. Es decir, el cuarto mandamiento, que está en Éxodo, capítulo 20, no tendría ningún sentido sin la creación, sin la creación. En Génesis capítulo 1, verso 4, dice allí, y vio Dios que la luz era buena,
y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí la palabra día viene de una palabra hebrea yom, que significa un día de la salida del sol hasta el ocaso. Entonces, cuando hablamos de día, hablamos de 24 horas. No de miles de años como algunos dicen, no. Cuando hablamos de día, es un lapso en el que Dios predeterminó sabiamente para que se hiciesen actividades y que Dios puso como fundamento. Fíjense bien, cuando el hombre, en lo natural, rebasa todas esas, esos días, ¿qué? Esos días o esas horas que Dios ha permitido, hermanos, algo pasa en él. ¿Por qué razón? La razón es porque Dios así lo ha creado. Dios así lo ha creado. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios habla del día de reposo, no tendría sentido si primero no hubiese una creación. ¿Ok? Dios estableció el ciclo de luz y oscuridad como medida principal del tiempo. ¿Ok? Un día. Y este ciclo es una rotación completa de la Tierra o un día de 24 horas. ¿Ok? Muchos dicen el pasaje que dice, es que un día para Dios es como un año, 1000 años son para Dios como un día, y un día son como 1000 años. Sí, sí dice la palabra eso, pero no se refiere, hermanos, el contexto de ese pasaje se refiere a la paciencia de Dios, no al tiempo en el que creó el universo. ¿Ok? No al tiempo en el que creó el universo, sino se refiere a la paciencia de Dios. Y vean cómo Pedro lo utiliza en segunda de Pedro capítulo 3, cuando habla de la segunda venida de Cristo, que muchos dicen que Cristo se está tardando, que Cristo no viene, que ya pasó mucho tiempo, que a lo mejor ya se le olvidó, y Pedro les dice que el Señor no retrasa su venida, sino que es paciente para con todos, de modo que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando vemos en la Biblia en Génesis, un día, hablamos de días de 24 horas. Obviamente, hermanos, ya sabemos, ¿no? Algo más puntual, sabemos que son 24, no son 24 horas, son 24 horas con un segundo, por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto, porque se juntan esas horas que pasan y entonces se añade un día cada 4 años, ¿ok? Pero eso ya son cosas científicas, en el sentido de que hacerlo más puntual, pero lo que queremos entender aquí es que el hombre fue hecho para vivir en un día de 24 horas. ¿Ok? A ver, ¿alguien levantó la mano? Pastor, buenas noches. Sí, ¿qué pasó, hermano? Bueno, nada más, ahí tengo una duda respecto, bueno, sí, lo de los días son literalmente 24 horas, pero bueno, ahí tengo la duda porque yo estuve viendo que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, realmente hay una brecha de tiempo más amplia, digámoslo así. No sé qué tal, por eso es que precisamente se habla ya hasta el primer día, hasta Génesis 1:4, porque hasta ahí empieza la creación del hombre, digámoslo así. Pero bueno, yo estaba viendo esa parte que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, hay un intervalo de tiempo, digámoslo así, de probablemente millones de años. No sé ahí qué tan, ¿cómo decirlo? Real sea esa parte, digámoslo así. Es mi duda que tengo. Ok, hermanos, tú haces referencia a la doctrina preadámica. Sí, muchos tienen esa postura de la doctrina preadámica, y muchos se basan en Isaías o en Ezequiel,
donde habla del rey de Tiro. Hermanos, yo no tengo esa postura. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo esa postura porque obviamente hay otras cosas que Dios nos hablaría de ello. Por decir, muchos piensan así. ¿Por qué Dios no menciona a los dinosaurios? Y hay varias teorías también de eso. O sea, hermanos, la doctrina preadámica es una teoría, no es algo que está bien escrito dentro de la palabra de Dios. Lo que sí puedo yo decir, porque muchos dicen, es que la tierra tiene más años de lo que el hombre tiene, y eso es verdad, ¿ok? Eso es verdad porque Dios creó, muchos dicen, Dios creó la tierra, pero no inmediatamente creó todas las cosas. Muchos dicen así, ¿ok? Por eso les digo, son teorías. Muchos se basan en ciertos versículos. Ahora, si alguien quiere creer así, está bien. No es una doctrina, vamos a poner, es una doctrina secundaria. Si alguien quiere creer así, que primero se hizo una creación y después vino el enemigo y fue la caída de Lucifer, ¿no? Y todos los ángeles, entonces dice la palabra que por el comercio que él hizo, entonces fue desechado, entonces hubo unas civilizaciones antes, y ya muchos hablan de la Atlántida y todo ese tipo de cosas. Bueno, está bien, pero hermanos, no hay mucho sustento bíblico para eso, no hay mucho sustento, esos son, pues ahora sí que teorías que muchos teólogos un poquito más avanzados proponen, ¿okay? Proponen para explicar exactamente del versículo 1 al versículo 2. Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo Dios creó los cielos y la tierra? Y después, ¿a poco hizo Dios una tierra desordenada? Y por eso sacan ese tipo de conclusiones, hermanos. Pero es una doctrina secundaria. Como les digo, si alguno quiere creer así, está bien, yo no tengo problema. Yo no creo de esa manera. ¿Por qué? No encuentro mucho sustento bíblico para argumentar que así sea, ¿ok? Pero no es algo que afecte nuestra salvación, ¿ok? Continúo, entonces, Mateo 19:3. 19:3, a ver, no lo tengo aquí. Entonces, yo lo voy a leer, Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Se dan cuenta? Como, no tengo ahí en la pantalla, pero Jesús les dice que en el principio, o sea, a lo que voy ahorita, vamos a entrar a ese punto, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y esto nos da pie a otra cosa, hermanos. ¿Adán fue real? Ese es otro punto, ¿no? ¿Adán fue real? La iglesia ha afirmado históricamente que Adán fue un hombre histórico. Sin embargo, con la aceptación de la ciencia evolutiva, algunos declararán ahora que este no es el caso. Quienes creen que la Tierra data de millones o millones de años, no aceptarán que Dios formó por completo al hombre, al Adán humano, pocos días después de crear el universo. Por eso le digo, como le decía el hermano, o sea, muchos tienen esa postura, está bien, pero eso no debe de abrogar exactamente lo que ahorita estamos diciendo. Adán, Dios lo creó. Sin embargo, Génesis presenta a Adán como un hombre histórico real y no el resultado de años de evolución. Bueno, ¿se dan cuenta? O sea, hay muchos agujeros en la teoría de la evolución, hermanos, muchos agujeros. ¿Y saben cómo lo solucionan? Es que pasaron miles de millones de años. O sea, el renacuajo un día decidió salir del agua y se volvió un sapo, ¿no? Y pasaron otros miles de millones de años y le salieron alas. Hermanos, miren, pensar así es ilógico, aunque ellos dicen, no, es que hay pruebas. Hermanos, si hubiese pruebas científicas, no sería una teoría, sería una ley. Pero la teoría de la evolución es eso, una teoría, algo que Darwin simplemente vio como las especies se adaptaban al medio ambiente, pero no evolucionaban, no evolucionaban. Entonces, en Génesis 4:1 vemos ahí, y conoció a Adán a su mujer,
la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Seguimos más adelante, ahora en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo, en este pasaje de Romanos, trata a Adán como una persona real, del mismo modo que lo hace Moisés. Pablo establece varias comparaciones entre Adán y Jesús y muestra que ambos son cabezas literales de la humanidad y que acarrean determinadas consecuencias para la humanidad. El hombre Adán trae muerte, culpa y condenación, mientras que Cristo trae justificación, vida y justicia. Si Adán no fuese una persona, la comparación es desbaratada, incluido el papel de representante de la humanidad que ostenta a Jesús como Salvador, ¿no? Y miren, hasta mismo Pablo lo sigue poniendo ahí, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Adán todos serán vivificados. Así también está escrito, versículo 45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postero Adán, espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, habla de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La idea de Pablo es que de la misma manera que los seres humanos somos portadores de la imagen de Adán, con la glorificación venidera llevaremos la semejanza de Jesús. La comparación supone que tanto Adán como Jesús son personas históricamente reales, porque hoy también se duda de que Jesús existió, ¿verdad? Hoy también se duda mucho. ¿Jesús existió? ¿Cuáles son las pruebas? Pues hay pruebas legales. ¿Cómo? Jerusalén, el sepulcro, los manuscritos, el aposento alto, Israel, el monte Calvario, el monte de los olivos, o sea, muchas cosas que legalmente pueden decir que eso sucedió. Seguimos ahí. Creados a la imagen de Dios. En Génesis 1:26 leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La creación, hermanos, del sol, la luna y las estrellas, las plantas, las criaturas vivientes en Génesis 1, solo se menciona de pasada. O sea, creó Dios en tercer día tal cosa, cuarto día tal cosa, quinto día tal cosa. Sin embargo, en Génesis 2 está totalmente dedicado a la creación de la humanidad, incluida la forma en que fueron hechos el primer hombre y la primera mujer. Que Dios creara al hombre conlleva importantes consecuencias lógicas. Número uno, en primer lugar, los seres humanos no existen en un vacío. Es decir, no fue por casualidad, no fue un accidente, no fue algo que pues ya sucedió de repente, ¿no? Una estrella por ahí explotó y ya de ahí surgió algo y como que un meteorito cayó en la Tierra y ahí traía una semilla de un humano, ¿no? Y ahí ya salió el ser humano. La condición previa para el hombre es Dios, hermanos. Y solo se le puede entender desde el punto de partida del Creador. Algunos intentan imaginar que no hay Dios, pero en realidad, si Él no existiera, tampoco habría acto alguno de imaginación ni personas para conjeturar. Algo no puede proceder de la nada. De la nada, o sea, hermanos, muchos dicen el Big Bang, bueno, alguien tuvo que iniciar, darle un empujón a eso, ¿no? O sea, si tú quieres tener una bomba, tú quieres tener un R-15, tú quieres tener algo que explote, pues tienes que tener un detonador, si no, no funcionaría. En segundo lugar, la creación directa significa que el hombre no es Dios,
que no es divino, ni tampoco el ser más supremo que existe. Hermanos, al decir que el hombre es creación, es que él también es una criatura, pero que es diferente a la demás creación, pero no es Dios. Número 3, como criatura, el hombre está obligado a someterse a Dios. Es decir, no es libre de hacer lo que él quiera, como si sus actos no tuviesen consecuencia delante de Dios. Todo lo que el hombre hace debe considerarse a la luz de la voluntad de Dios para él. ¿Okay? ¿Cuál es el problema del ser humano el día de hoy? Que quiere vivir apartado de Dios. Quiere vivir apartado de Dios. En cuarto lugar, el hombre tiene una función única en la creación. ¿Cuál es su función? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Significa, hermanos, que el hombre fue hecho para cuidar la creación y para que en ese cuidado y en esa función glorifique a Dios, que es el quinto lugar. El hombre fue creado para dar gloria a Dios. O sea, el hombre cuando cumple su propósito de cuidar, de fructificar, de multiplicar, de gobernar, de sojuzgar, de hacer que los animales tengan un modus vivendi bueno, él está glorificando a Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, con la teoría de la evolución, el hombre al pensar que viene de los animales se hace como uno de ellos. ¿Ok, hermanos? La imagen de Dios tiene que ver con cómo razonamos. Cómo razonamos. Así fue hecho el ser humano. El ser humano fue hecho para razonar. El ser humano fue hecho para poder llevar a cabo tareas complejas. O sea, vean las cosas que el ser humano hace. ¿Han visto las maquinarias que... Ustedes han visto esos videos, hermanos, cómo hicieron el domo para cubrir Chernobyl? Tuvieron que afirmar todo el suelo al lado del reactor para crear un, un domo que era más o menos de altura de unos 50 pisos. Y es impresionante cómo llevan grúas, llevan metal y todo lo empiezan a conjuntar. Lo hicieron en dos partes y después las unieron en una sola. O sea, es impresionante cómo un humano de 2 metros, de 1,90 m, 1,85 m, puede en conjunto hacer grandes construcciones. Bueno, esa es la imagen de Dios. ¿Cuándo has visto, hermano, cuándo has visto que un pájaro haga edificios? O sea, sí hemos visto que las termitas, que las hormigas hacen sus hormigueros y que las abejas panales y todas esas cosas, pero eso lo hacen por instinto, eso lo hacen porque pues, así fueron creadas, para eso fueron creadas, pero el ser humano maneja otro tipo de cosas y esa es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho la evolución? La evolución lo que ha hecho es que el ser humano crea que es un animalito y por lo tanto se pone al mismo nivel de los animales. Y una de las cosas que donde se ve la falta de sabiduría del ser humano con los animales es que hacen grandes campañas, ¿no? Grandes campañas para liberar a las ballenas y liberar a los delfines y salvar al oso panda y salvar al oso pardo y salvar a los perros tal y todo esto y lo demás allá. Hermano, yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, pero ¿por qué el hombre se enfoca tanto en eso? Y hay muchos niños padeciendo de hambre, muchos países en esclavitud, muchos países que están siendo saqueados por otros y ahí el hombre no hace nada. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que ellos tienen. O sea, como que ellos ven a los animales como su prójimo. No, hermanos, no. Los animales no son nuestro prójimo, los animales son animales. Nuestro prójimo es alguien que es como nosotros, un ser humano. O sea, yo entiendo que tú puedas querer mucho a los animales, sí, está bien, eso no es malo. Lo malo es que tú pienses que puedes sustituir un perro por un hijo. Eso no se puede. O sea, un hijo es otra cosa. Un animal es un animal. Punto. Entonces, seguimos ahí.
el hombre como imagen de Dios. El hombre como imagen de Dios. La palabra imagen aquí, en este pasaje que estamos leyendo, viene de una palabra hebrea, teselem, que significa alguien que está en representación de. Miren, hermanos, en el mundo antiguo, el rey o gobernante colocaba una imagen o un ídolo de sí mismo en su reino para simbolizar su soberanía allí. Cuando otros veían la imagen, sabían que quien tenía el control. ¿Saben quién hace mucho eso? Los comunistas. Los comunistas les gusta mucho hacer construcciones de sus personas. Si tú vas a Corea del Norte, tú vas a dar cuenta de que hay unas estatuas muy grandes de los líderes del partido. ¿Por qué? Porque esas imágenes hacen ver que ellos son los que gobiernan el país. De igual manera, quienes llevan la imagen de Dios representan a este en el mundo, pero a diferencia de las estatuas sin vida, los portadores de la imagen de Dios están vivos. Entonces, hermanos, ¿qué implica que los seres humanos sean hechos a la imagen de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, número uno, se afirma que la imagen de Dios es para todas las personas, varones y mujeres por igual. Es decir, cuando decimos la imagen de Dios, no estamos hablando que Dios sea hombre o que sea mujer, no. Estamos hablando de los valores, estamos hablando de atributos comunicables, estamos hablando del razonamiento que ambos sexos tienen. O sea, ambos sexos sienten la capacidad de amar. Ambos sexos sienten esa capacidad de relacionarse. Ambos sexos razonan. Ambos sexos juzgan. Ambos sexos perdonan. Ambos sexos pueden tomar decisiones respecto a ciertas cosas de su vida. A eso se refiere la imagen de Dios. Y eso es para ambos. O sea, no estamos hablando si Dios es hombre o mujer. No, Dios es espíritu. Pero Dios comunicó ciertos atributos en su creación. Segundo, incluso después de la caída, hermanos, todas las personas siguen prosiguiendo la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Puede haber un hombre muy malo, muy, muy malo, un hombre que es despiadado, pero por decir, ese hombre despiadado ve por su mamá. Pregunta, ¿quién le enseñó eso? ¿Por qué siente esa compasión? Luego así los cárteles, ¿no? Cuando ven ese tipo de series, dicen, somos cárteles y somos enemigos, pero mujeres y niños no. A ver, o sea, ¿por qué pone ese tipo de métricas? Ese tipo de métricas de que mujeres y niños no. Porque en cierto punto, hermanos, ellos tienen esa parte de la imagen de Dios, aunque son malvados, aunque matan a personas a sangre fría, hay todavía esa parte de la imagen de Dios. O sea, son criminales, son los más buscados por la CIA, por el FBI, por el gobierno de tal país, pero tienen hijos y saben amar a sus hijos y les dan los que le dan lo mejor, ¿no? Les compran carros, los llevan a colegios de paga, al mejor colegio y todo ese tipo de cosas. O sea, son súper malos, pero tienen esa parte, hermanos, de saber amar a los suyos. Y eso es por la parte de la imagen de Dios, hermanos. Tercero, la imagen de Dios explica la necesidad de la humanidad de vivir en relación con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios en tres personas. Tienen esa relación entre ellos. El hombre necesita relacionarse con alguien. Esa es otra parte que Dios ha puesto en nosotros. O sea, esa parte de que el hombre, aunque vive aislado, necesita comunicarse con alguien, necesita expresar sus ideas, necesita expresar sus sentimientos, necesita eso, o sea, vean, o sea, es un hombre ermitaño, hemos visto también eso en las películas, es un hombre ermitaño que vive en el bosque, pero tiene un lobo, ¿no? Tiene un perro, tiene la visita de un oso, ¿no? A lo mejor no vive con él, pero ve que el oso viene cada 2 días y le deja comida
Y dice, "Ay, ahí viene el oso", o sea, está súper amargado con la vida, está súper amargado con los hombres, ¿no? Porque perdió su familia, porque perdió su casa, porque antes era un hombre adinerado y ahora ya no lo es, pero el hecho de que el oso o el lobo venga a su casa y él le dé comida, ya se siente acompañado. O sea, es que el hombre tiene eso. Dios lo creó así, para vivir en sociedad, hermanos. Si Dios fuera tan solo un ser solitario, impersonal, como los dioses falsos, no podría ser eternamente amoroso. ¿Por qué? Porque antes de la creación no habría existido nadie a quien amar. Pero Dios es amor y ese amor se expresó perfectamente, primeramente, en la eternidad pasada entre las tres personas y después hizo la creación por amor y creó todas las cosas por amor para mostrar su amor. Número 4. La imagen de Dios está conectada con la tarea del hombre de señorear y sojuzgar. Es decir, hermanos, es decir, el hombre fue creado a la imagen de Dios para cuidar, para juzgar cosas que pasan en la creación y por medio del razonamiento que Dios le ha dado, tomar soluciones. Es decir, el hombre razona que hay hierba mala y juzga. ¿Qué juzga? Arrancarla. ¿Han visto esos videos donde salen peces, o sea, tortugas, o salen ballenas que en su piel se les ha eh, adherido basura marina? Pues el hombre tiene esa parte de juzgar y de cuidar. Entonces, que sacan una manguera a chorro de presión y los limpian a los animales, los vuelven a soltar en la, en el mar, o han visto ustedes cómo llegan tortugas que tienen incrustadas redes de pescadores o tienen latas de refresco o ese tipo de cosas y ven cómo los hombres juzgan las cosas y en ese juzgar, en ese razonamiento que Dios les ha dado, toman una solución para esos animales. Esa es la parte de la imagen de Dios. Dios le ha dado esa parte de razonar, de hacer ciertas cosas al ser humano para que cuide de la creación. Lamentablemente, cuando es infectada por el pecado, hermanos, el hombre se ha dedicado a destruirla. Se ha dedicado a destruirla. En vez de juzgarla, de cuidarla, se ha dedicado a destruirla y a sobreexplotarla, ¿no? A sacar provecho de ella. Y obviamente, pues obviamente estamos viendo ya los estragos de ello. Eh, Vamos terminando ya, hermanos. Ahora vamos a ir a la constitución humana. Hay 5 cosas que se mencionan mucho en cómo está constituido el ser humano. Ahí las tenemos en pantalla. Cuerpo, alma, espíritu, corazón, conciencia. Otra vez de llegar a ese punto, hermanos, hay varias posturas de que el hombre, si el hombre es cuerpo, alma y espíritu, que ese es un pensamiento griego. Otros creen que nada más el ser humano es cuerpo y espíritu. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí un poquito. Primero vamos a hablar del cuerpo. En Génesis 2:7 vemos que el hombre fue creado del polvo de la tierra. O sea, existe un vínculo entre la tierra y el hombre. El hombre viene de la tierra, del mismo modo que la creación es material, la imagen de los portadores de la imagen de Dios posee un elemento material llamado frecuentemente cuerpo. ¿Ok? Cuerpo. Es este punto el que tenemos nosotros que lo que hace que nos movamos en este modus de tiempo, espacio y materia. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la historia, hay muchos que han rechazado que el cuerpo sea bueno. Las tradiciones filosóficas dualistas, conectadas con Platón, por decir Sócrates, creía que el cuerpo humano era una prisión para el alma, ¿no? El cuerpo humano era una prisión para el alma, conectadas o que anhelaba la muerte para poder ser liberado eternamente en un marco carnal. O sea, muchos pensaban así. Por eso tenemos también a los gnósticos, que ellos decían que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno.
Tenemos también a las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, que enseñan que el cuerpo humano y las realidades materiales son ilusiones, ¿no? Y ya saben, el nirvana y todo ese tipo de cosas. Hay muchas sociedades, hermanos occidentales, que creen actualmente que el cielo o el ideal supremo es una existencia eterna incorpórea, es decir, buscan la vida eterna, buscan nunca morir, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la visión bíblica del cuerpo humano contrasta marcadamente con esas filosofías no bíblicas. El cuerpo de Adán en la creación era sin pecado ni muerte, pero el pecado trajo un cambio dramático en el cuerpo humano. Ahí tenemos Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los anhelos y los deseos corporales contribuyen al estado pecaminoso del hombre y por tanto el cuerpo necesita disciplina. Hermanos, por eso el hombre, el cuerpo requiere disciplina, o sea, requiere que lo sometamos, requiere que le demos buenos hábitos, que le demos una buena alimentación, que le demos ejercicio, que le demos muchas cosas que el cuerpo necesita para mantenerse en forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo está viciado en el pecado y quiere lo malo. ¿Ok? Quiere lo malo. Seguimos el otro, el alma. El alma, en este versículo, se ve fue el hombre un ser vivo. Siempre vemos el alma en hebreo es nefesh y significa contentamiento, mente, voluntad, vida, ser. Entonces, alma se refiere frecuentemente, hermanos, a una persona en su totalidad como ser viviente. Es también sinónimo de ser persona. ¿Qué? De ser persona. Es decir, cuando hablamos del alma de alguien, hablamos de que eh, él tiene tal personalidad, o él buscan tu vida. Por decir, en Éxodo 4:19, cuando Dios lo envía a Egipto a Moisés, les dice, y el Señor le dijo a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida, o sea, tu alma. Habla como de tu manera de vivir, buscaban tu mal, ¿no? Habla de esa parte. El espíritu. Aquí la palabra espíritu es la palabra hebrea ruach. Y también se aplica para viento, para aliento, para vida. Esta palabra ruach aparece 378 veces en el Antiguo Testamento, hermanos. En relación con los seres humanos, ruach se refiere a toda la persona, el poder vital de la vida de Dios que da al cuerpo, la vida interior, incluyendo la sede del intelecto, el entendimiento, la sabiduría, la voluntad, las emociones. Generalmente, hermanos, en muchos de los estudios teológicos, vamos a encontrar que a veces se utiliza espíritu o a veces se utiliza alma. Para algunos teólogos es lo mismo. Para algunos teólogos es lo mismo. Otros sí lo separan, dicen el alma, cuando se muere el alma va a donde eligió y el espíritu va a Dios que lo dio, ¿no? Hablan como de la vida. Entonces, espíritu representa a menudo la capacidad de los humanos de estar en relación con Dios, y espíritu se usa en ocasiones indistintamente con alma, como se los dije. O sea, a veces se utiliza espíritu y a veces se utiliza alma y se está hablando de la misma cosa. Todo depende, hermanos, del autor que leamos y del tipo de teología que estemos leyendo, ¿no? Teología reformada, en este caso nosotros, o teología bautista, teología ortodoxa, dependiendo del tipo de teología. Corazón. Eh, el hombre tiene corazón, se utiliza mucho, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón,
como lo vemos acá, ¿no? Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Corazón, hermanos, puede referirse a toda la persona o al núcleo de la vida interior. Se refiere a la facultad de gobierno de la persona, la conciencia que está vinculada con el corazón. Ahí tenemos varios versos, por decir, Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermanos, también el corazón es la fuente de todo el intelecto. Mateo capítulo 9, verso 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Todas las personas nacen con un corazón oscuro y malvado, hermanos. La evaluación que Dios hizo de la humanidad en el diluvio fue esta. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando hablamos de corazón en las escrituras, no hablamos simplemente del órgano, hablamos del centro de las emociones y hablamos del asiento de la voluntad, hermano, de la voluntad, conciencia. Dios ha creado a todos con una conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? Con dentro, ciencia con conocimiento. La conciencia es la facultad de evaluar moralmente con respecto a lo correcto o lo incorrecto, el bien y el mal, relacionada con el conocimiento de uno mismo y la capacidad racional. La conciencia alerta a una persona en lo concerniente a la moralidad de sus acciones. Es decir, cuando alguien comete un robo, su conciencia le dice que está haciendo mal. Cuando alguien perdona, su conciencia le alaba que ha hecho algo bueno. En Romanos 2:14 vemos, dice, pero por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí la palabra conciencia significa una cooperación, es decir, una conciencia moral. Como portadores de la imagen de Dios, todas las personas nacen con un conocimiento innato de lo correcto o lo incorrecto basado en la ley de Dios. La conciencia reacciona a la conducta en base a su conformidad con esa ley moral o su violación de la misma. Es decir, no necesitamos ser cristianos para saber que mentir es malo. No necesitamos ser cristianos para saber que robar es malo, que matar es malo, que engañar es malo. O sea, eso lo dicta la conciencia. ¿Cuál es el problema, hermanos, de la conciencia? El problema de la conciencia es que se puede callar. El pecado puede cauterizar la conciencia, y eso es lo que dice aquí estos pasajes, ¿no? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos ya tienen una vida de pecado, contienen una vida de pecado, empiezan a ver todo de esa manera, ¿no? Cuando ellos son matones, pues ellos creen que esa es la vida, la manera de vivir. Entonces ya no les remuerde la conciencia de matar y empiezan a sacar justificaciones del por qué
lo hicieron. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué significa? Que son gente que no les importa hasta qué situación llegan. O sea, son gente que no les es fácil mentir, les es fácil engañar, les es fácil torcer, les es fácil sacar ventaja de X, Y cosa. Son personas así, que tienen que utilizar la conciencia, que no dicen, no, pues sabes qué, estamos haciendo mal, no, ¿cómo crees? Esta persona me dio todo lo que tenía, le hicimos que perdiera su casa, le hicimos que perdiera su trabajo, que perdiera sus posesiones, que perdiera su coche, no les importa. Son gente que tienen cauterizada la conciencia. Bien, hermanos, voy a pasar a este punto, otras posturas, que son, en este caso, el monismo, el dicotomismo y el tricotomismo. ¿Qué cosa es el monismo? Bueno, es la opinión de que la persona humana es un elemento. ¿Qué quiere decir? Que para ellos no existe ningún Dios, ni entidades espirituales. Nadie tiene alma o partes inmateriales. Todas las actividades mentales y espirituales son productos químicos del cerebro, ¿no? O sea, como que el amor es que el cerebro segrega serotonina o dopamina y eso hace sentir placer. Por lo tanto, el amor solamente es una reacción química. ¿Sí? El amor es una reacción química que podemos hacer. Entonces, ellos piensan que todo lo hace el cerebro. Y por lo tanto, para ellos, somos solamente una serie de procesos químicos y que la moralidad, pues, es de acuerdo a como quien la vea. El dicotomismo. Dicotomismo significa que el hombre es un ser de dos partes, que se compone de un cuerpo y un elemento inmaterial llamado alma o espíritu. No existe una distinción real entre los dos términos, que son indistintos. Por lo tanto, el dicotomismo afirma a la persona humana como una combinación. ¿Y en qué difiere del monismo? Bueno, difiere en que aquí sí hay un asiento del alma, pero que no tiene que ver con la parte en que haya un cielo o un infierno, sino que simplemente es el aliento de vida y que el hombre le va a pasar como a los animales. Muere, el espíritu regresa a Dios y su cuerpo va a la tierra. Y como lo vimos ahí también, el tricotomismo afirma que el hombre se compone de múltiples partes, pero sostiene que es un ser de tres partes que comprende el cuerpo, el alma y el espíritu. Esto es algo, un pensamiento griego, hermanos, un pensamiento griego. Eh, y obviamente muchos no están de acuerdo con esto, y podemos decir nosotros que el monismo pues es algo que se rechaza rotundamente. ¿Qué? Porque Dios no creó nuestros sentidos con el fin de engañarnos para que pensemos que interactuamos con un mundo material y que somos una base simplemente de química, ¿no? La más aceptada por muchos cristianos es el tricotomismo, que es que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, como les dije, hermanos, muchos teólogos hablan de que el alma y el espíritu es la misma cosa y muchos se van por el dicotomismo, ¿no? Por el dicotomismo, es decir, que solamente el hombre es espíritu y cuerpo y se basan en Génesis 2:27 cuando es, o que dicen, y Dios, creó Dios al hombre a su imagen y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermanos,
hay mucho debate en esta parte, ¿ok? No vamos a llegar nosotros a decir, tal cosa es así. No, hermanos, hay mucho debate. Por decir, hay versículos, por decir, como en Tesalonicenses, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Hijo de Dios. ¿Ok? Sin embargo, se cree que ese pasaje fue agregado más adelante, que ese pasaje no está en los originales. ¿Ok, hermanos? Entonces, hay muchas cosas que podemos estudiar aquí, pero yo quiero nada más exponérselos para que los tengan ahí en perspectiva. Bien, hermanos, aquí lo voy a dejar porque ya se me acabó el tiempo. El último punto que quería tocar con ustedes es la homosexualidad. ¿Okay? La homosexualidad es la corrupción más grave, o la homosexualidad es el punto más bajo al que el hombre puede caer. Pero lo voy a tocar la semana que viene, que es nuestra última clase, y entraremos al último punto que quiero exponerles a ustedes. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar.